¿Tiene algo que manifestar la Fiscalía? Sí, señoría. Solicito permiso para levantarme. Adelante. Gracias. Señor juez de control, solicito vinculación a proceso de la imputada Raquel Castillo Padilla por el hecho de homicidio doloso, previsto y sancionado por los artículos 123, 125 y 18 párrafo primero del Código Penal para el Distrito Federal, cometido en agravio del ahora occiso Alejandro Campos Rodríguez. Toda vez que la madrugada del 21 de diciembre del año 2014, entre las 4 y las 6 horas, se vio privado de la vida a Alejandro Campos Rodríguez por acción de su esposa Raquel Castillo Padilla, quien la mañana del 20 de diciembre del año 2014, a través de los mensajes contenidos en una cuenta en Facebook que su cónyuge dejó abierta, obtuvo el conocimiento de la infidelidad de su esposo, quien sostenía una relación desde 2 años y medio atrás con su compañera de trabajo, Janina Domínguez, quien producto de esta relación quedó embarazada. Raquel, sin poder hacer nada en el momento, pasó el resto del día pensando en la forma de hacer pagar a su esposo por la infidelidad cometida, tal y como lo manifestó la imputada en su entrevista, que al llegar Alejandro Campos Rodríguez a su domicilio conyugal, Raquel Castillo Padilla lo enfrentó de manera violenta, a fin de que él se molestara y ella tuviera el pretexto ideal para llevar a cabo la acción delictiva. Pero al ver el estado en el que se encontraba su esposa, Alejandra decidió retirarse a su habitación, mientras que Raquel se dirigió a la cocina, aprovechando la oportunidad para tomar un cuchillo que utilizó para ocasionarle 2 heridas, de las cuales una tuvo como resultado la muerte de Alejandro Campos Rodríguez. Una vez realizada la acción delictiva, Raquel Castillo Padilla acudió con su amiga y vecina Cristal Fernández Martínez para solicitar su ayuda, misma que al ver la gravedad de la situación llamó al servicio de emergencias, dando informe de unos supuestos hechos delictivos, por lo que el oficial Alberto de Jesús Olavarrieta acudió junto con su compañero Javier Ibarra Vasco al domicilio ubicado en Reforma 521-5A, Interior 3, Lomas de la Ciudad de México, arribando al lugar a las 5:50 horas, en donde también compareció el perito en criminalística Manuel Higareda. Encontraron en el lugar de los hechos a paramédicos del servicio de emergencias, auxiliando a la víctima, quien se encontraba en el interior del departamento, ensangrentado y herido en el área torácica, siendo Raquel, que se encontraba con una virtual crisis nerviosa, por lo que se le brindó atención médica al mismo tiempo que, siendo las 6 horas, se detuvo por ser quien posiblemente había matado a Alejandro Campos Rodríguez. Hecho que se acredita acorde a los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación y que se le imputa a Raquel Castillo Padilla en calidad de autora material, al ser ella quien privó de la vida a su cónyuge por alevosía, encuadrándose así su conducta en el hecho posiblemente del delito de homicidio calificado, en concreto por alevosía. Lo anterior, debido a que la imputada realizó el hecho sorprendiendo intencionalmente a su esposo, empleando acechanza y utilizando un arma punzocortante que no dio lugar a que el hoyo occiso no se defendiera, ni evitara el mal que Raquel le quería hacer, siendo que la imputada esperó a Alejandro Campos Rodríguez en su domicilio, provocando una discusión con el fin de sorprenderlo intencionalmente para clavarle un cuchillo en un primer momento de cocina marca 3 claveles en la región lumbar derecha a 128 centímetros del talón derecho, provocándole una lesión de 1.2 centímetros de longitud, de bordes romos y con un trayecto corto de unos 3 centímetros de profundidad, misma que Raquel Castillo Padilla ocasionó a su esposo, mientras él estaba de espaldas y que evidentemente no se esperaba. Por si fuera poco, la imputada lesionó a Alejandro una segunda vez. Esta penetró en la cara anterior del tórax y transfixiaba la pared del pulmón izquierdo, así como la del pericardio, y llegó a producir una herida en la arteria pulmonar, provocando que una de las arterias más importantes que salen del corazón haya sangrado, de manera que impedía que se produjera el latido de este, provocando así su muerte. Lo anterior, su señoría, se corrobora con el informe de necropsia realizado por el perito médico legista Pedro Miguel Valeriano, en el que se acredita que el occiso Alejandro Campos Rodríguez sufrió 2 heridas cortopunzantes, realizadas con arma blanca, misma que se encontró como prueba en el interior del departamento, siendo un cuchillo de cocina marca 3 claveles con rastros biológicos. En dicho informe, se esclarece que la lesión mortal debió ser con cierta firmeza, pues transfixió además un hueso, dato suficiente para acreditar que la imputada traspasó los límites sorprendiendo intencionalmente a su esposo, empleando acechanza y utilizando un arma punzocortante que no dio lugar a que el hoyo occiso no se defendiera ni evitara el mal que Raquel le quería hacer. Por último, cuento con la entrevista realizada a la doctora en estudios psicológicos
y experta en violencia de género, Alicia Martín de los Bosques, en la cual hace saber que a través de los estudios realizados en mujeres víctimas de violencia se da con mayor énfasis y cierta mecanicidad que el cuchillo de grandes proporciones utilizado no deja lugar a dudas acerca de la intención de causar la muerte. Acorde a los hechos expuestos y con fundamento en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales en relación al artículo 19 constitucional, es que se solicita la vinculación a proceso de Raquel Castillo Padilla por el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, en este caso por admisión, previsto en el artículo 138 fracción tercera del Código Penal, en su calidad de autora material y acorde a los datos de prueba ya señalados anteriormente, consistentes en la entrevista de la imputada, de su amiga y vecina Cristal Fernández Martínez, del oficial Alberto de Jesús Olavarrieta, el informe de necropsia y la entrevista realizada a la doctora en estudios psicológicos y experta en violencia de género, Alicia Martín de los Bosques. Es todo, su señoría. ¿Tiene algo que manifestar la defensa? Sí, solicito ponerme de pie. Adelante. Su señoría, solicito la no vinculación de la imputada Raquel Castillo Padilla por delito de homicidio calificado en agravio de Alejandro Campos Rodríguez, previsto por los artículos 123, 124, 125 y 138 fracción tercera en relación al 18 del Código Penal para el Distrito Federal, ya que si bien por la mañana del 20 de diciembre de 2014, en el domicilio conyugal de Raquel Castillo Padilla y Alejandro Campos Rodríguez, ubicado en Reforma 321A, Lomas de Chapultepec, Ciudad de México, Interior 3, Raquel se enteró de que su cónyuge, ahora occiso, había dejado prendida su computadora. Atendiendo a esto, se encontró con su cuenta abierta de la red social de Facebook, en donde encontró un mensaje referido a su compañera de trabajo, Yanina Domínguez, el cual decía: amor, soy el hombre más feliz del mundo, me vas a hacer padre, eres el amor de mi vida, te amo. Por lo que empezó a sentir un malestar al recordar todos los desprecios y ofensas que refería a su pareja respecto a que ella no podía tener hijos, y por lo cual le mencionaba la desdicha que provocaba a su persona de forma agresiva, que conllevó en múltiples ocasiones a verse afectada su integridad física y psicológica durante 8 años de su matrimonio, contando a partir de enterarse de la infertilidad de Raquel. El solo pensamiento de esto provocó en ella un malestar, ocasionándole vómito que no pudo contener en el día, teniendo que retirarse de su trabajo para descansar a su casa, y darse cuenta que tendría que cenar sin la compañía del hoyo occiso. Al llegar Alejandro, esta la enfrentó pidiendo una explicación acerca de la infidelidad y embarazo del cual se había enterado, a lo cual el hoyo occiso respondió ofensivamente y reiterándole que el único problema que existía en su vida era ella. Dichos planteamientos suscitaron un enfrentamiento, en el cual Alejandro la golpeó 2 veces, de tal manera que la arrojó al suelo, dejándola adolorida y sin movimiento por unos instantes, por lo cual él se retiró a su habitación. Ella se levantó con mucho trabajo y logró llegar a la cocina en busca de tranquilidad y sin espera de algún otro suceso agresivo que pudiera repercutir en ella. Sin embargo, él, no obstante de ya haberla lastimado, fue a la cocina, lugar donde ella se encontraba aterrada y en pánico, por lo que Alejandro pudiera hacerle. Por tanto, tomó un cuchillo registrado con marca 3 claveles que fue encontrado en el lugar de los hechos, con el cual, en vista de la amenaza que él le suscitaba y al ver que la discusión continuaba, al igual que los golpes, y al no ser la primera vez que éste le ocasionaba una agresión de tal magnitud, Raquel tuvo otra opción que usar esta arma únicamente para salvaguardar su vida, al ya haber recibido otras 2 bofetadas, y ante el miedo de recibir alguna otra agresión, tuvo la necesidad de amenazar con este arma. Al no cambiar su agresión, hizo una herida de poca profundidad y con bordes romos, localizada en la región lumbar derecha a 126 centímetros del talón derecho, con una amplitud de 1.2 centímetros. Sin embargo, Raquel, al no seguir y continuar enfrentándola, cada vez con mayor agresividad, tuvo como única opción en repetir la acción, haciendo una herida penetrante en la cara anterior del tórax en la línea media a 144 centímetros
centímetros del talón izquierdo, la cual tenía una longitud de 6 centímetros. Dicha herida transfixió la pared del pulmón izquierdo, así como también la pared del pericardio, misma que llegó a producir una herida en la arteria pulmonar, produciendo hemorragias, por lo que una de las arterias más importantes que salen del corazón sangró, impidiendo el latido del corazón y provocando su muerte. Esto aproximadamente entre las 4 y 6 de la mañana, lo cual se corrobora con la necropsia asistida por Pedro Miguel Valeriano. Al ver lo que había sucedido, corrió a la puerta de su vecina de nombre Cristal Fernández Martínez, en busca de ayuda, pidiéndole que llamara al servicio de emergencia, registrándose dicha llamada a las 5:40 am. Llegando al lugar de los hechos, a las 5:50 am, Alberto Jesús Olavarrieta, junto con su compañero Javier Ibarra Vasco, oficiales de policía, los cuales encontraron ensangrentado al hoyo exciso Alejandro Campos Rodríguez aproximadamente a 1,5 metros de la puerta de entrada, lo cual se corrobora con la infografía reproducida en 3D. También se encontraba en el lugar de los hechos 2 féminas, Raquel Castillo Padilla y Cristal Fernández Martínez, a quienes tomó sus datos para posteriormente llevarse a la imputada en calidad de detenida por el posible homicidio en agravio de Alejandro Campos Rodríguez. También compareció a dicho lugar el perito en criminalística Manuel Higareda, quien hace la recolección de evidencias, encontrando en el establecimiento un cuchillo con rastros de sangre marca 3 claveles, la camisa de la hora Oxiso con roturas y ensangrentada, al igual que un celular iPhone 6 en malas condiciones. Por tanto, si bien es cierto que Raquel Castillo Padilla dio muerte a su marido, lo hizo en legítima defensa, al contar con una agresión real, actual e inminente, y sin derecho por parte de Alejandro Campos Rodríguez, además de recibir agresiones que ponían en peligro su vida, exigiendo una repulsa de dicha agresión, para lo cual había una necesidad de defensa, que la imputada contravino en contra de su cónyuge, y con ausencia de provocación suficiente e inmediata. Lo anterior con fundamento en el artículo 29, apartado B, fracción primera, del Código Penal para el Distrito Federal. Lo anterior se sustenta con las entrevistas que obran en la carpeta de investigación de Raquel Castillo Padilla, Cristal Fernández Martínez, así como también el reporte policial del oficial Alberto Jesús Olavarrieta, con número de placa 14. El informe de necropsia a cargo del perito médico legista Pedro Miguel Valeriano. También la pericial en criminalística a cargo del perito en dicha rama Manuel Higareda, y las fotografías entregadas por Cristal Fernández a la policía investigadora. Por lo cual, su señoría solicitó la no vinculación de la imputada Raquel Castillo Padilla por el delito de homicidio calificado, al haberlo hecho sin la dañada intención y actuando en legítima defensa. Por ende, al no reunirse los requisitos del artículo 316 en relación al 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales en relación al artículo 19 constitucional. Es todo, su señoría. Se le concede el uso de la voz de la Fiscalía. Gracias, señora. Adelante. De conformidad con el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía solicita que se abra debate para esclarecer las medidas cautelares que deberán ser impuestas a Raquel Castillo Padilla con la finalidad de asegurar la comparecencia de la imputada a este proceso. Tales se consideran como las más idóneas y proporcionales, pues han sido previstas según los datos arrojados por la Unidad de Medidas Cautelares del Distrito Federal en atención a los artículos 164 y del 176 al 182 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dentro de la carpeta de investigación con número 1978-2014. Correspondiente a la fracción cuarta, que establece la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero como garantía para evitar la fuga de la imputada, así como su permanencia durante todo el proceso, fijándole una cantidad que le permita únicamente proveerse de alimentos y pagar la renta correspondiente con el uso de su vivienda. Así, del mismo modo, en atención a la medida anterior, se da de importancia la imposición de la fracción quinta del ya mencionado artículo, la prohibición de salir sin autorización de la localidad en la cual residen. Esto con la finalidad de prevenir un riesgo por sustracción de la justicia, toda vez que la imputada no reside con nadie más, no tiene dependientes económicos y el domicilio en el cual se ha establecido durante los anteriores 11 meses es rentado.
por lo que no hay nada que la retenga para irse prófuga de la justicia en el momento que ella así lo decida. Por otra parte, tal y como lo indica la fracción octava, la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con Yanina Domínguez, toda vez que Raquel Castillo Padilla ha mostrado conductas agresivas, lanzando amenazas vía telefónica contra ella y su hijo, siendo un peligro para la seguridad de los ya mencionados. Asimismo, al mostrarse estas conductas agresivas por parte de Raquel, se considera necesaria una última medida cautelar, correspondiente a la fracción 12ª, que atiende a la colocación de un localizador electrónico, siendo este el método de vigilancia al que deberá ser sometida para garantizar su distancia para con Yanina Domínguez y testigos, así como su permanencia en la localidad. De igual forma, se ordena la presentación periódica de Raquel Castillo Padilla ante el juez en la fecha y hora que éste le señale, esto únicamente con la finalidad de garantizar su permanencia en el proceso. Una vez expuesto lo anterior y en consideración de la imputada, no le ha sido impuesta la prisión preventiva con la finalidad de garantizar a Raquel Castillo Padilla su libertad y al mismo tiempo asegurar su permanencia en el proceso. Sin embargo, las medidas anteriormente solicitadas son de suma importancia para salvaguardar la seguridad e integridad de testigos, ofendidos y la sociedad en general. Es todo, su señoría. ¿Tiene algo que manifestar la defensa? Sí, su señoría, solicito permiso para levantarlo. Adelante. Su señoría, esta defensa se opone totalmente a las medidas cautelares propuestas por el Ministerio Público contra mi defendida Raquel Castillo Padilla, toda vez que de acuerdo a la conducta manifiesta, por ella se encuentran fuera de proporción las siguientes medidas de conformidad con los artículos 155 y 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En primer lugar, atendiendo a la primera medida cautelar propuesta correspondiente a la inmovilización de cuentas y de no valores que se encuentren dentro del sistema financiero, puesto que Raquel Castillo Padilla en ningún momento tuvo la intención de sustraerse de la acción legal a que debía estar sujeta, pues en la carpeta de investigación, obra que ella fue quien informó a Cristal Fernández Martínez el suceso y aún con el conocimiento de que se había dado aviso a las autoridades correspondientes, permaneció en el lugar de los hechos. En cuanto a la segunda medida cautelar correspondiente a la prohibición de salir sin autorización de la localidad en la cual reside, es totalmente relevante por lo expuesto en la medida cautelar anterior, además de que viola el derecho fundamental que es el ejercicio de su libertad, pues recordemos que la imputada se encuentra en calidad de inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Por lo que respecta a la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con Yanina Domínguez, considero que es adecuado, puesto que mi defendida no tiene ningún interés en acercarse a ella, mucho menos en ocasionar lesiones, por lo que se acepta esta medida cautelar. Por otra parte, la colocación de un localizador electrónico no solo es desproporcional, sino que además atenta con la dignidad humana de mi defendida, ocasionando posteriormente daños morales por al ser empleada del gobierno y abogada, afecta severamente su imagen profesional y formal. Por lo tanto, esta defensa solicita la imposición de la medida cautelar consistente en presentación periódica ante el juez sin una vez al mes, conforme al artículo 155, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sigue todo, su señoría.